Entonces realmente Mafalda pues llega un momento en que, bueno, evidentemente llega a una popularidad, llega y se te va un poco, por decirlo de alguna manera, de las manos. Entonces llega un momento en que es posible considerar, y es un poco la pregunta, si Mafalda ha desbordado a su propio padre, a su creador. No, porque no creo que uno, o sea, está bien, todo lo que dice Mafalda se me ocurrió a mí, no es que Mafalda se va a transformar en una persona y va a empezar a decir cosas por su cuenta, ¿no? Eso no lo tengo claro también. Bueno, y otra cosa, aparte de eso, la implicación. O sea, estamos Bueno, llegando... ¿por qué dejé de hacerla? Vamos a ver. Bueno, esa es la segunda parte. Adelante. Adelante. Tú eres el modelo. No, venga. Modera. ¿Por qué dejaste de hacer Mafalda? Ahora pregunto yo. ¿Por qué? Porque tú dibujas 10 años diciendo que todo está en la igualdad. Y llega un momento en que, o sea, a mí me gustaba mucho, inclusive cuando me pidieron que creara Mafalda, que estaba muy de moda Pina, Charlie Brown o como se llame, Snoopy y todo eso, yo me compré todos los libros que pude conseguir y aprendí que había renovado este hombre en el TVO internacional. Y lo que había traído Schulz a este género era que hasta ese momento los personajes de historietas tenían conductas fijas. Y él las rompió. Él hacía que estos niños fueran capaces de querer mucho, de odiar mucho, de tener rabietas, de ponerse a gritar, de tener problemas de angustia. Que eso en la historieta hasta ese momento no se había visto. Bueno, yo tomé eso, para mí ha sido mi gran maestro en ese sentido. A mí jamás, si no me encargaban esto, jamás se me hubiera ocurrido hacer un... Porque había en Argentina un dibujante de humor al cual yo quería mucho, y se llamaba Oski, que él me había dicho, mira, nunca te metas con un personaje fijo, porque es la esclavitud total. Porque tú tienes una página, una semana haces una cosa, otra, y esto lo tienes que seguir, está bien. Te facilita que una vez que has creado los personajes, no tienes que estar pensando, ¿cómo es el personaje? ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo va vestido? Cosa que cuando tienes que hacer el otro tipo de humor, te lo tienes que plantear cada vez. Ahí ya lo tienes todo resuelto. Bueno, esto de tener que seguir un personaje fijo, diciendo siempre la misma cosa, que el mismo no funciona. A mí con Schulz llegó un momento que de tanto verlo también me pareció que empezaba a repetirse, bueno, Schulz, ya está bueno con esto. Pero yo no quería que me pasara lo mismo, es como esos cantautores que, bueno, tienen mucho éxito, 1 año, 5 años, 10 años, y te siguen luego cantando los viejos temas cada tanto para que no se note que los nuevos temas no son tan buenos como los que hacían antes. Y entonces dije, bueno, no, esto es mejor terminarlo, no ser como esos boxeadores que ya son viejos, pierden todas las peleas, no. Y me pareció mucho más honesto dejar cuando todavía el personaje tenía fuerza y no cuando ya, si uno hubiera seguido, ya la gente hoy estaría harta de la falda. De este tío que hace con el dibujante. Creo que no sigue, pero bueno, creo que no sigue. Sigue a tope. Y bueno, y ya todo, basta leer los periódicos para saber que la historia está, que el mundo funciona mal porque tú agarras el Antiguo Testamento y ya el mundo nace mal. Que nace mal. Porque tú lees, bueno, Adán y Eva, los casan. O sea, es una familia que debería ser perfecta. Tienen 2 hijos, de los cuales uno es un asesino. Solo hay 4 personas en el mundo y el 95% ya son criminales. Porque de 4 personas, uno es un asesino. Y valía la pena ser más fan, para que bastaba leer eso y ya está. Bueno, otra pregunta que tiene que ver con algo que es muy importante como herramienta tuya de trabajo, que es la inspiración. Y es la pregunta, ¿qué es la inspiración para ti? ¿Un mono y un casco de trabajo o una especie de enano que tiene los creativos dentro y que nos dice lo que tienen que hacer? Una especie de enano que tenemos los creativos dentro y que no sabemos cuándo el diablo nos va a tirar lo que quiere que hagamos. ¿Por qué esto de que tú tienes que entregar la página el viernes, te la pones a pensar el lunes y el lunes no se te ocurre nada? El martes empiezas a tener una idea de que más o menos qué querrías decir. El miércoles todavía las ideas las tienes confusas. ¿Por qué hasta el viernes a la mañana, a último momento, no se te ocurre
que entregar. Esto es una cosa que a uno lo pone loco. Hablando con otro colega italiano, me decía, bueno, peor es el dinero en Bolivia, claro, no hay cosas. Bueno, otra pregunta un poco más seria. ¿Tú conociste la censura en la época de la dictadura en Argentina? ¿Pero de cuál dictadura? Yo nací en el 32, en 1932, ya en el 1930 hubo un golpe militar en Argentina. O sea que ya nací mal, yo también. El Antiguo Testamento nos dice. Porque ya llegué a Buenos Aires con mi carpetita en plena época peronista. Bueno, ahora también en plena época peronista. Llevamos 60 años en plena época peronista. Es una desgracia también que tenemos. Y ya me dijeron que hacer chistes sobre la iglesia no, sobre los militares no, sobre el sexo no, sobre problemas de pareja y todo eso no, nada. Entonces, bueno, uno se limita a pensar lo que supone que le van a publicar. O sea que ya tienes una autocensura que te marca, además lo que hablábamos hoy, ¿no? Contigo en la mesa, que Brasil, por ejemplo, tenía un ente oficial de censura. En Argentina nunca lo hubo. Se sabía que ciertos temas no me habían advertido, pero esto lo manejaban los secretarios de redacción, pobrecitos, que tenían que estar ahí diciendo, bueno, ¿cómo le caerá esto al gobierno? Porque entonces era muy difícil, un equilibrio así. Uno decía, bueno, si yo quiero decir algo contra los militares, me busco militares del Imperio Austrohúngaro y no pasará nada. A veces pasaba y otras veces no, se daban cuenta que no estaba hablando de ese momento de él. Entonces, bueno, pero también hay colegas que dicen que no, que bajo censura uno se le desarrolla mucho más la imaginación. Yo prefiero trabajar en el libro. Sí, esto, ¿no? Bueno, y al hilo de esta pregunta, Aquino, tú has conocido a colegas que también de alguna manera han compartido ese periodo de dictadura, como el caso de Hitler, incluso me hablábamos de... entonces, mirando un poco así a modo de espejo, la etapa de la prensa humorística en la España de la dictadura, ¿tiene algo de parecido con aquella etapa que tú conociste también en Argentina? Si hay algún paso comunicante, alguna conexión. Sí, bueno, creo que todos los regímenes estos dictatoriales nos hacen que nos parezcamos, ¿no? No es casual que Mafalda sea, bueno, en toda América Latina está muy difundida y luego en Europa empezó también en Italia, España, Portugal, Grecia, en la época de los coroneles, o sea que nos hermana esta especie de haber tenido regímenes así, ¿no? Pues uno dice, bueno, ahora esta época es malísima, Bush y la guerra de Irak y qué sé yo, pero cuando Europa estaba toda en manos del fascismo, en Portugal estaba Salazar, en España Franco, y toda Europa estaba ocupada por el nazismo, bueno, también era terrible aquello, ¿no?